Buenos días, mi nombre es Indra Rodríguez y estaré presentando sobre 7 temas de gran importancia para el área de gerencia de producción y operaciones. El primer tema son los organigramas. Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización. Estos incluyen los departamentos y en algunos casos las personas que las dirigen suelen hacer un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competencias de vigor de la misma. En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información para conocer cómo es la estructura total de la empresa. Un organigrama debe cumplir con los siguientes requisitos. Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. Debe contener solo los elementos indispensables. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de un organigrama de una empresa. Tipos de organigrama. El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme y sintética de la estructura formal de una organización. Desempeña un papel informativo y presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la relación entre ellos. Aquí podemos ver algunos tipos de organigrama. Tenemos el vertical, horizontal, mixto, circular, por bloques, escalar, tubular, integral, funcional, puesto o unidades, microadministrativo y mesoadministrativo. Es importante tener en cuenta que ningún organigrama puede ser fijo o invariable. Es decir, ahora vamos con el segundo tema de la presentación, diagrama de flujo. Es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar los procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender, como el que tenemos aquí a la derecha. Entre los símbolos más utilizados en diagramas tenemos el de proceso, proceso alternativo, decisión, datos, proceso definido, inicio, término, conector, página, conector de flecha muy utilizado, entre otros. Usos de un diagrama de flujo. En cualquier campo, estos pueden comunicar un proceso para capacitar a otros sectores de la organización o lograr el entendimiento de su parte. Identificar cuellos de botella, redundancias y pasos innecesarios en un proceso y mejorarlo. Documentar y analizar un proceso y estandarizar un proceso para obtener eficiencia y calidad. ¿Cómo planificar y dibujar un diagrama de flujo? Define tu propósito y alcance. ¿Qué deseas lograr? ¿Estás considerando las cosas correctas con un punto inicial y final apropiados para alcanzar ese propósito? Realiza una investigación lo suficientemente detallada, pero lo suficientemente simple a la hora de crear tus diagramas para comunicarte con la audiencia. 2. Identifica las tareas en orden cronológico. Esto puede involucrar las conversaciones con los participantes, la observación de un proceso o la revisión de cualquier documentación existente. Organízalos por tipo y figura correspondiente, como procesos, decisiones, datos, entradas o salidas. Crea tu diagrama, ya sea dibujándolo a mano o usando un programa como Visio de Microsoft. Confirma tu diagrama de flujo, verificando todos los pasos con las personas que participan en el proceso. Observa el proceso para asegurarte de no dejar de lado nada que sea importante para tu propósito. Seguimos ahora con el tercer tema, diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa.
es un método gráfico que relaciona un problema o defecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. Este diagrama obliga a buscar las diferentes causas que afectan el problema bajo análisis, evitando el error de buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas. A mano derecha tenemos un ejemplo de cómo se hace o cómo se forma un diagrama de causa y efecto. Método de las 6M. También uno de los nombres que reciben los diagramas de causa y efecto. Este método de construcción de un diagrama Ishikawa o de causa y efecto, en donde se agrupan las causas potenciales de acuerdo con las 6M. Aspectos a considerar en las 6M. Mano de obra, o sea, el conocimiento, si la gente conoce su trabajo, si los operadores están entrenados, el entrenamiento, habilidad, capacidad. Tenemos los métodos de estandarización, la definición de las operaciones, tenemos las máquinas, capacidad, condiciones, herramienta, mantenimiento, tenemos material, la variabilidad, cambios, proveedores, mediciones que tienen disponibilidad, definiciones, tamaño de muestra, repetibilidad, reproducibilidad, calibración y el medio ambiente, donde tenemos los ciclos y la temperatura. A mano derecha tenemos un diagrama de causa y efecto para un tono de pintura fuera de especificación. Aquí podemos ver detalladamente cómo se manejan las 6M's. En este caso, esta empresa utilizó 5 y detallan todas las causas del efecto o el problema a analizar. Este método de las 6M tiene ciertas ventajas y desventajas. Entre ellas está que obliga a considerar una gran cantidad de elementos asociados con el problema. En las ventajas, es posible usarlo cuando el proceso no se conoce a detalle, se concentra en el proceso y no en el producto. Y entre las desventajas tenemos que en una sola rama se identifican demasiadas causas potenciales, se tiende a concentrar en pequeños detalles del proceso, no es ilustrativo para quienes desconocen el proceso. Método tipo flujo del proceso. Método de construcción de un diagrama de Ishikawa, diagrama de causa y efecto, donde su línea principal sigue el flujo del proceso y en ese orden se agregan las causas. Entre las ventajas de este tenemos que identifica procedimientos alternativos de trabajo, hace posibles descubrimientos en otros problemas no considerados al inicio. Permite que las personas que desconocen el proceso se familiaricen con él, lo que facilita su uso, y se emplea para predecir problemas del proceso, poniendo atención especial en las fuentes de variabilidad. Entre las desventajas, tenemos que es posible dejar de contemplar algunas causas potenciales importantes. Puede ser difícil definir subdivisiones principales, se requiere mayor conocimiento del producto o del proceso y se requiere gran conocimiento de las causas principales y potenciales. Entre los pasos para la construcción de un diagrama de Ishikawa tenemos especificar el problema a analizar, solucionar el tipo de diagrama de Ishikawa que se va a usar, buscar todas las probables causas que pueden tener algún efecto sobre el problema. Una vez representadas las ideas obtenidas, es necesario preguntarse si faltan algunas otras causas aún no consideradas. Si es así, hay que agregarlas.
Decidir cuáles son las causas más importantes mediante el diálogo, discusión respetuosa y apoyo de datos, conocimientos, consenso o votación. Decidir cuáles son las causas que se va a actuar, sobre cuáles causas se va a actuar. Preparar un plan de acción para cada una de las causas a ser investigadas o corregidas, de tal forma que determine las acciones que se deben realizar. Para ello se puede utilizar nuevamente otro diagrama de Ishikawa. A continuación, seguiremos con el cuarto tema de la presentación, diagrama de dispersión. Dadas dos variables numéricas, X y Y, tomadas del mismo elemento de la muestra de una población o proceso, el diagrama de dispersión es una gráfica en un plano cartesiano tipo XY, donde cada elemento es representado por un par de valores y su punto correspondiente en el plano. Su objetivo es analizar la forma en que dos variables numéricas están relacionadas. ¿Cómo interpretar un diagrama de dispersión? No correlación se presenta cuando los puntos en un diagrama de dispersión están dispersos sin ningún patrón u orden aparente. Correlación positiva es cuando dos factores, X y Y, se relacionan en forma lineal positiva de tal forma que al aumentar uno también lo hace el otro. Correlación negativa, relación lineal entre dos variables X y Y que dice que tal que cuando una variable crece la otra disminuye y viceversa. Aquí podemos ver algunos ejemplos gráficos de las formas de interpretar un diagrama de dispersión anteriormente mencionadas. De correlación lineal positiva, correlación lineal negativa, no correlación. Construcción de un diagrama de dispersión. Para esto, primero debemos obtener los datos. Una vez que se han obtenido y se han seleccionado las variables que se desea investigar, se colectan los valores de ambas sobre la misma pieza o unidad. Elegir ejes. Por ejemplo, si se trata de descubrir una relación causa-efecto, la posible causa se representa en el eje X y el probable efecto en el eje Y. Construir escalas. Los ejes deben ser tan largos como sea posible, pero de longitud similar. Para construir la escala, se sugiere encontrar el valor máximo y el valor mínimo de ambas variables. Graficar los datos. Con base en las coordenadas en el eje X y en el eje Y, representar un punto en el plano X y Y los valores de ambas variables. Y documentar el diagrama. Registrar en el diagrama toda la información que sea de utilidad para identificarlo, como son títulos, periodo que cubren los datos, unidades de cada eje, área o departamento y personas responsables de colectar los datos. Ahora vamos con el quinto tema, regresión lineal y correlación. La regresión lineal es un método que ayuda a predecir el comportamiento de una variable dependiente Y con respecto a una variable independiente X. En el mundo real resulta muy útil entender, por ejemplo, la relación que existe entre las diferentes variables de negocio, como por ejemplo las ventas con los ingresos. Análisis de correlación es un grupo de técnicas para medir la asociación entre dos variables. La idea básica del análisis de correlación es expresar en números el grado de asociación o regresión lineal de dos o más variables. Y el análisis de regresión consiste en emplear métodos que permitan determinar mejor relación funcional entre dos o más variables. La correlación cuantifica cómo desrelacionadas están dos variables, desarrollando medidas para expresar la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Coeficiente de correlación. Describe la fuerza de la relación entre dos conjuntos de variables en escala de intervalo. Se deriva con la letra R
y con frecuencia se le conoce como R de Pearson y coeficiente de correlación producto-momento. Aquí podemos ver la fórmula y puede adoptar cualquier valor de -1 a +1 inclusive. Un coeficiente de correlación de -1 o bien de +1 indica una correlación perfecta. Aquí podemos ver más desglosadamente todas las variables que podemos tener. Características del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación de la muestra se identifica con la letra minúscula R, muestra la dirección y fuerza de la relación lineal entre dos variables en escala de intervalo o escala de razón. Varía de -1 hasta +1 inclusive. Un valor cercano a 0 indica que hay poca asociación entre las variables. Un valor cercano a 1 indica una asociación directa o positiva entre las variables. Y un valor cercano a -1 indica una asociación inversa o negativa entre las variables. Aquí podemos observar un caso de un banco que ofrece créditos para la compra de casas. Podemos observar dónde se utilizan todas las herramientas que ya hemos mencionado antes. El diagrama de dispersión para la venta de casas, donde podemos ver que tiene una dispersión, una correlación negativa. Podemos ver donde se utiliza una de las fórmulas de correlación. La fórmula del coeficiente de correlación se desarrolla completa y donde se le hace una regresión lineal también para ver y verificar si la tasa de interés es del 9.5%, cuántas casas se venderían de acuerdo con el modelo. Aquí se utilizaría la fórmula de regresión lineal. Y se determinan que se venderían 259 casas con esta fórmula. Aparte de que podemos ver que con el diagrama de dispersión para la venta de casas nos indica que a menor interés hay una mayor venta de casas. Ahora seguimos con el diagrama de Pareto, que es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos y tiene como objetivo ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como sus principales causas. Principio de Pareto. La idea es que cuando se quiere mejorar un proceso o atender sus problemas, no se den palos de ciego y se trabaje en todos los problemas al mismo tiempo, atacando todas sus causas a la vez, sino que con base en los datos e información aportados por un análisis estadístico, se establecen prioridades y se enfoquen los esfuerzos donde estos tengan mayor impacto. La viabilidad y utilidad general del diagrama está respaldada por el llamado principio de Pareto, conocido como ley 80-20, o pocos vitales, muchos triviales, en el cual se reconoce que pocos elementos, 20%, generan la mayor parte del efecto 80% y el resto de los elementos propician muy poco del defecto total. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos observar los errores que presentan las máquinas en una empresa y podemos ver cómo utilizamos el diagrama de Pareto para indicar cuáles son los problemas donde debemos esforzarnos para tener mayor impacto. Pasos para la construcción de un diagrama de Pareto. Decidir y delimitar el problema o área de mejora y tener claro qué objetivo se persigue. Decidir el tipo de datos que se va a utilizar
y sus posibles factores. Es preciso definir el periodo de donde se tomarán los datos. Al terminar de obtener los datos, se construye una tabla donde se cuantifique la frecuencia de cada defecto, su porcentaje y demás información. Documentación de referencias del diagrama de Pareto, como son títulos, periodo, área de trabajo, etc. Realizar la interpretación del diagrama de Pareto. Y ya para concluir, vamos con el último tema, histograma. Representación gráfica de la distribución de un conjunto de datos o de una variable, donde los datos se clasifican por su magnitud en cierto número de clases. Permite visualizar la tendencia central, la dispersión y la forma de la distribución. Interpretación del histograma. Primero debemos observar la tendencia central de los datos. Localizar en el eje horizontal o escala de medición las barras con mayores frecuencias. Estudiar el centrado del proceso. Para ello es necesario apoyarse en un punto anterior y observar la posición central del cuerpo del histograma con respecto a la calidad óptima y a las especificaciones, como se pueden ver en los incisos A y C, que se muestran procesos centrados. El primero se presenta poca variabilidad, pero en el segundo ocurre lo contrario, mientras que en los incisos B y D se observan procesos descentrados. El primero con poca variabilidad y el segundo con mucha. Aun cuando se cumplen las especificaciones, si el proceso no está centrado, la calidad que se produce no es adecuada, ya que entre más se aleje del óptimo, más mala calidad se tendrá. Examinar la variabilidad del proceso consiste en comparar la amplitud de las especificaciones con el ancho del histograma. Analizar la forma del histograma. Al observar un histograma, considerar que la forma de distribución de campana es la que más se da en salidas de proceso y tiene características similares a la distribución normal, como la figura A, B, C y D. Y es frecuente que cuando la distribución no es de ese tipo sea la señal de un hecho importante que está ocurriendo en el proceso y que tiene un efecto negativo en la calidad. Datos raros o atípicos. Una pequeña cantidad de mediciones muy extremas o atípicas son identificadas con facilidad mediante un histograma debido a que aparecen una o más barras pequeñas bastante separadas o aisladas del resto. Y por último, estratificar. En ocasiones, en el histograma no se observa ninguna forma particular, pero existe mucha variación y, en consecuencia, la capacidad del proceso es baja. Tabla de frecuencias. Representación en forma de tabla de la distribución de unos datos a los que se clasifica por su magnitud en cierto número de clases. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de frecuencias. Limitaciones del histograma. Aunque el histograma es una herramienta fundamental para analizar el desempeño de una Limitaciones del histograma. Aunque el histograma es una herramienta fundamental para analizar el desempeño de un proceso, tiene algunas limitaciones. No considera el tiempo en el que se obtuvieron los datos. Por lo tanto, con el histograma es difícil detectar tendencias que ocurren a través del tiempo. Por tal razón, no ayuda a estudiar la estabilidad del proceso en el tiempo, lo cual se analiza por medio de cartas de control. No es la técnica más apropiada para comparar de manera práctica varios procesos o grupos de datos. En ese caso, el diagrama de caja o la gráfica de medias son más apropiados. Hasta aquí terminamos. Muchas gracias por escuchar. Aquí se despide Indra Rodríguez.